Buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Yael y hoy comentaremos una segunda parte de Dialéctica de la Física de Lidio Gortari. Pues sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Yael. Muchas gracias. Muchas gracias, Bitsu. Bien, entonces, bueno, como bien mencionas, es la segunda parte de la dialéctica de la física, que va a estar enfocada en la categoría de la energía, que es una de las principales y más útiles, ¿no? Pero quiero recordar algunas cuestiones básicas antes, poner en contexto antes de abordar el tema principal, ¿no? Entonces hay que recordar que un concepto científico es la síntesis de conocimientos adquiridos a través de un proceso o grupo de procesos. Entonces se establece por medio de la construcción racional de datos conocidos, es decir, nosotros obtenemos datos y estos constituyen una representación unitaria. Y los conceptos sirven como base para entender otros procesos. Entonces, los conceptos formulados desde el pensamiento son abstracciones de los procesos y sus relaciones. Por abstraer, nosotros entendemos como aislar y destacar una cierta propiedad respecto a otras. De esta manera podemos nosotros abstraer el universo por partes, podemos estudiar el universo por las partes que lo constituyen, ¿no? Bien. Y el concepto entonces es una cristalización del conocimiento, en el cual nosotros podemos condensar las propiedades comunes de un grupo de procesos constituyendo su contenido. Bien, entonces, existe una condición que no podemos eludir para poder establecer de manera racional una conexión conceptual entre dos o más propiedades o entre dos o más procesos. Esta condición consiste en la posibilidad de su verificación en la experiencia. Como sabemos, ¿no? La física es una ciencia experimental y nos basamos por medio de las experiencias, observaciones que nosotros podemos obtener de la naturaleza. En ese sentido, las categorías entonces de una ciencia son los conceptos que tienen mayor extensión dentro de ella. Recordemos que las categorías sirven como discriminantes para acotar el dominio de la disciplina en cuestión. También estas constituyen elementos del sistema que sirven de estructura del conocimiento científico. Entonces, en este caso, ¿no? Las categorías, por ejemplo, en la física tenemos el tiempo, el espacio, la energía, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Y podemos expresar las categorías como conceptos que estarían involucrados en todos los juicios de una disciplina y sirven como instrumentos para descubrir los nexos internos, la unidad y las relaciones fundamentales que existen entre los procesos. Son un medio para la investigación de nuevos conocimientos. Es decir, nosotros no podemos pensar en hacer investigaciones, en este caso, en física, ¿no? Sin antes tomar en cuenta o tener como base estas categorías, ¿no? Que permean todas los juicios que podemos dar específicamente dentro de la física, ¿no? Sabemos que todos los procesos tienen involucrados el tiempo, el espacio, ¿no? Y como ya veremos, también la energía. Bien. Entonces, las categorías también se vinculan entre sí y son mutables. Es decir, que cualquier formulación que se haga de las categorías siempre será de manera transitoria, por más que su expresión nos parezca invariante, ¿no? Siempre muta en el tiempo. En muchas ocasiones, esta conversión puede ser tan profunda que solo el nombre queda después de tantas transformaciones. Muchas veces el problema eh, de nuestros nombres, ¿no? Algunos de los nombres fueron impuestos o opuestos desde hace muchísimos años y estos conceptos, estas categorías han mutado tanto que pues ya no remiten su nombre a la noción original, sino que ya tienen alguna otra concepción, pero por tradición se siguen llamando de una cierta manera, ¿no?
Pero bueno, existen también categorías peculiares de cada ciencia. Categorías que abarcan grupos de ciencias y otras que refieren al conocimiento científico entero. Las categorías generales adoptan ciertas formas peculiares cuando son consideradas dentro de un dominio particularizado. Un ejemplo es la categoría del espacio, la cual es diferente dentro del dominio de las ciencias sociales como con respecto de las ciencias naturales, ¿no? Incluso entre ciencias que parecerían más cercanas, ¿no? Como física, química, ¿no? Biología, muchas veces los conceptos adoptan ciertas particularidades, ¿no? Lo que nosotros a lo mejor, por ejemplo, en física entendemos como un concepto, digamos, masa, ¿no? En física se entiende de una manera, en química se entiende a lo mejor de una manera peculiar, en biología se entiende de una manera todavía más peculiar, ¿no? Entonces, estos conceptos hay que acotarlos dentro de su rama de estudio correspondiente, ¿no? Bien. Nuestro tema de interés son las categorías de la física. Y para ello necesitamos poner en contexto la situación actual de las teorías de la física, ¿no? Como la física clásica, ¿no? El universo existe de manera independiente de los observadores, cosa que contemporáneamente a la relatividad sabemos que pues ya no es tan válido, ¿no? Solamente es válido dentro de ciertos marcos de referencia, ¿no? La física clásica nos dice que el marco de referencia general es un espacio-tiempo euclidio en donde se desarrollan los procesos, ¿no? Y bueno, entrando en el tema principal, ¿no? La categoría de la energía, pues constituye uno de los más importantes y útiles dentro de los conceptos de toda la ciencia, ¿no? Esto permea varias ciencias. Se puede clasificar su desenvolvimiento desde el punto de vista histórico en 4 etapas, sin que estas etapas se estén excluyendo mutuamente. Tenemos primero la energía muscular, ¿no? De manera histórica, pues la primera fuente, ¿no? De energía son nuestros músculos, ¿no? Posteriormente los músculos también de los animales que se domesticaron, ¿no? Sabemos que incluso la agricultura, ¿no? Se desarrolló de esta manera. Tenemos los animales, ¿no? De tiro, como los bueyes, los caballos, ¿no? Que aprovechan la energía muscular. También tenemos la energía térmica, quizá el mayor ejemplo, ¿no? Son el descubrimiento del fuego, si nosotros tenemos leña, carbón, etcétera, y cómo aprovechar estas formas de energía térmica, ¿no? También tenemos la energía hidráulica, que se puso muy, que permitió más bien el desarrollo en la Edad Media, ¿no? De muchas grandes ciudades con el uso del molino, el molino de agua, que era muy recurrente en los paisajes europeos medievales, ¿no? Utilizaba la energía hidráulica, utilizaba la energía potencial del agua y la convertía en energía mecánica para moler granos. Y la energía nuclear, ¿no? Que quizá es la última protagonista y que está en desarrollo en estos años, la cual apunta hacia su uso más extendido en un futuro, ¿no? Esta energía aprovecha la energía almacenada en los núcleos atómicos de ciertos materiales como el uranio y entonces se encadena algunos procesos, ¿no? Que transforman esta energía nuclear en energía térmica y posteriormente en energía mecánica. Entonces, lo podemos hacer de manera histórica, ¿no? Como se decía, sin excluirse mutuamente, es decir, que seguimos utilizando la energía hidráulica, seguimos utilizando la energía térmica y por supuesto no podemos desprendernos de la energía muscular propia de nosotros, ¿no? Bien, entonces, desde el inicio la humanidad entendió, podemos ver que la vida humana no era posible sin el trabajo. Descubrió también que una manera en que el esfuerzo realizado fuera
se desarrolla de manera más eficiente, ¿no? ¿Cómo? Pues entonces implementó artefactos mecánicos como la palanca o el plano inclinado, ¿no? También aprendió a acumular el esfuerzo muscular con instrumentos como el arco y la onda, ¿no? Bien, la humanidad ha podido comprobar que la propiedad más fundamental del universo es el movimiento, ya que todos los procesos que lo constituyen se encuentran en movimiento. Nosotros lo vemos a diario, ¿no? Es decir, el universo existe en movimiento. La forma primordial de la existencia objetiva es el movimiento, ¿no? Para ello, ¿no? En física se introdujo el concepto de partícula con el fin de estudiar el más simple de los procesos en movimiento. Esta partícula material abstracta no tiene dimensiones espaciales. Es decir, nosotros podemos estudiar cualquier objeto, condensar toda su masa de manera abstracta en un solo punto sin dimensiones. Así como nosotros definimos el punto en geometría, ¿no? Si recordamos, la definición de punto es aquello que no tiene dimensiones, ¿no? Es un punto. El cambio de posición de esta partícula material, si nosotros vemos en un tiempo dado, la partícula está en una posición y a otro tiempo dado en otra posición, como si tomáramos dos fotografías, ¿verdad? Nosotros comparamos estas dos fotografías y entonces vemos que hubo un cambio en la posición. Esto es lo que nosotros definimos como velocidad. Entonces, la velocidad está definida como el ritmo en el que la partícula material cambia de posición, mientras que la relación en que la velocidad varía con el tiempo, también esta velocidad puede variar con el tiempo, es lo que llamamos aceleración. Así es como nosotros desarrollamos la cinemática, es decir, la ciencia que estudia de manera abstracta el movimiento sin que se atiendan las causas que lo provocan y lo modifican. Es decir, únicamente lo que estudia la cinemática es ver cómo se mueven los cuerpos, ¿vale? Sin embargo, sabemos que también el movimiento es dinámico y se produce por ciertas causas. Y a la vez también es causante de determinados efectos. La cinemática entonces se amplió con la dinámica, que es la rama de la física que considera las fuerzas que producen el movimiento o que se oponen a este. Entonces, por un lado, ¿no? Tenemos el complemento a la dinámica, que ahora ya nos importa, ¿no? Las causas y las consecuencias. Bien, entonces, aparte de esto, a la noción de partícula se le debe de agregar la propiedad de tener una masa inercial. Esta masa inercial se contrapone a las fuerzas externas que tratan de impulsarla al movimiento. Entonces, los objetos tienen esta propiedad que es la masa inercial, es decir, se oponen a las fuerzas externas. Bien. Cuando, por ejemplo, ¿no? Nosotros tratamos de mover, no es lo mismo mover un bochito que mover un tráiler, ¿no? Aplicando la misma fuerza, pues evidentemente será más fácil empujar el bochito que empujar el tráiler, ¿no? Entonces decimos que el bochito tiene menos masa inercial que el tráiler tiene más masa inercial porque ofrece una mayor oposición a estas fuerzas externas, ¿vale? Entonces, la masa se define de esta manera. Bien. Entonces, como podemos notar, existe una lucha entre dos aspectos opuestos. Por una parte tenemos la acción y por otra parte tenemos la reacción. De este modo, el movimiento se manifiesta como el resultado del conflicto entre la acción y la reacción. La resistencia a reacción es lo que denominamos masa, mientras que la acción es llamada fuerza, que es la manifestación elemental de la energía. Ambos aspectos son inseparables e intercambiables entre sí. Volviendo al ejemplo, ¿no?, que ponía del trailer y el bochito, ¿vale? Pues evidentemente, ¿no? La acción pues, es la fuerza ejercida que nosotros estamos ejerciendo para mover el bochito, mientras que la masa pues, es la resistencia, ¿no?, del propio objeto a ser movido. Bien. Entonces, en física, la masa de los procesos
se pueden definir estableciendo la relación entre las masas de dos cuerpos. Y esto se encuentra que estos dos cuerpos en interacción, ¿vale? Y se encuentra que esta relación es igual a la razón inversa de las aceleraciones resultantes entre ellos. Es decir, si yo tengo dos masas que están interactuando y puedo medir sus aceleraciones, la razón entre las masas, es decir, masa 1 entre masa 2, va a ser igual al inverso de las aceleraciones, es decir, aceleración 2 entre aceleración 1. ¿Vale? Eso es lo único que nos dice que hay una relación entre el movimiento y las masas, ¿vale? Ahora, Descartes sostuvo que la cantidad de movimiento total que existe en el movimiento, en el universo es constante. Desde esas épocas, ¿no? Se planteaba que había una constante, una cantidad constante en el universo. Estimó que todos los procesos que ocurren son el resultado de las transferencias de cantidad de movimiento de unas partículas a otras. Entonces, ya desde tiempos de Descartes se planteaba esta posibilidad de intercambios entre diferentes tipos de energía, nada más que él lo veía como cantidad de movimiento. Para Descartes, la verdadera medida de la fuerza se encuentra en el cambio de la cantidad de movimiento. Podemos decir que Descartes formuló por primera vez el principio de conservación de la cantidad de movimiento. El único fallo que tuvo Descartes al hacer estas consideraciones es que él tomaba la velocidad como un escalar y no como un vector. Sabemos que ahora, ¿verdad? Cualquier desplazamiento es una cantidad vectorial. Es decir, si yo digo camina 7 pasos, ¿no? Yo necesito decir forzosamente una dirección. ¿Por qué? Porque si yo digo camina 7 pasos, pues simplemente es una cantidad de distancia, ¿no? Para que haya un desplazamiento necesito indicar en qué dirección, ¿no? Al igual que la velocidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo ver un objeto alejarse que ver un objeto acercarse. Entonces, la dirección es importante. Descartes no tomaba en cuenta las direcciones, tomaba la velocidad como un escalar. Quizá es el fallo que tuvo en su época, ¿no? Pero más tarde, Christian Huygens mostró que no solamente la cantidad de movimiento se conserva en colisiones perfectamente elásticas, sino que también la suma de los productos de la masa con la rapidez al cuadrado, es decir, masa por v al cuadrado, también se conserva. Y esta cantidad nueva conservada es lo que actualmente denominamos como energía cinética. Entonces vemos cómo desde esos tiempos, ¿no? Ya se formulaban que deberían de existir ciertas leyes de conservación. Bien. Entonces, ahora hemos estado hablando de energías y todas esas cuestiones, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos decir sobre la energía? ¿Qué es la energía, no? Entonces, en todos los procesos del universo existe una propiedad a la que denominamos energía, que podríamos considerarla como la capacidad de producir efectos. Y tiene la peculiaridad de que, aunque se presentan en varias formas, es susceptible a transformarse mutuamente entre todas ellas. Entonces tenemos energías mecánicas, tenemos energías eléctricas, tenemos energías térmicas, energías nucleares. Entonces todas ellas, ¿vale? En suma, si en un proceso que está aislado, van a conservarse a pesar de que haya transformaciones entre ellas. Si yo hago la contribución de todas las formas de energía que están presentes en un cierto proceso aislado, entonces voy a ver que esa cantidad, la suma de esa cantidad, es constante a través del tiempo. Bien, entonces se conserva, siempre es constante. Cada forma de energía es susceptible de convertirse en cualquier otra forma. Nosotros podemos comprobar rápidamente, ¿no? Podemos transformar la energía mecánica, si nosotros frotamos nuestras manos, podemos notar cómo nuestras manos se empiezan a calentar, ¿no? Entonces hay una transformación de la energía mecánica, en este caso que viene muscular, ¿no? En transformación en forma de calor térmica, ¿vale? Entonces todas estas formas son mutables entre sí. Como la masa y la energía se transforman también mutuamente, debido a la relatividad de Einstein, tenemos que la energía
produce igualmente los efectos de la masa y viceversa. Es decir, la masa es capaz de transformarse en forma de energía y manifestarse en alguna de sus formas. En este caso hay que hacer una aclaración, ¿no? En física no es lo mismo la masa con materia. Quizá en algunas otras ciencias no se confunda y haya hay un poquito de ambigüedad en decir, masa es equivalente a la cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, en química, en biología, no lo sé, ¿no? Pero nosotros no, la masa, como ya vimos, es una forma reactiva de los objetos a las fuerzas externas, ¿no? Entonces, no hay que confundirla. La masa solamente es una de las muchas propiedades de la materia. ¿Vale? Bien. Ahora, hablando un poco, ¿verdad?, sobre la parte térmica, la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que hay una propiedad común a todos los cambios de estado de los procesos que se conocen como entropía, ¿no? Entonces, un estado, pues, está determinado por una cierta cantidad de valores dados. Por ejemplo, un estado de un gas puede determinarse por una presión, un volumen y una temperatura, ¿no? Haciendo un análogo con nosotros mismos, ¿verdad? Como cuerpo humano tenemos una cierta masa, tenemos una cierta presión, tenemos una cierta temperatura, es decir, nosotros estamos en un estado, ¿no? Cuando estamos enfermos pasamos a otro estado, ¿no? En donde a lo mejor la temperatura aumenta o en otro estado en donde los demás parámetros se conservan, pero la presión aumenta, etcétera. Entonces, son los diferentes estados en los que un sistema puede estar, ¿vale? Entonces, hay ¿no?, una propiedad que se llama entropía, que es común a todos estos estados. Y la entropía se puede considerar como la tendencia hacia la desaparición de las diferencias de temperatura. El incremento de la temperatura no afecta la constancia de la energía, ¿vale? Pero sí influye en su capacidad de ejecutar trabajo, ¿vale? De hecho, entre mayor sea la diferencia de energía, mayor capacidad de realizar trabajo, ¿no? Por lo tanto, cuando se llega a un equilibrio termodinámico, entonces la capacidad de hacer trabajo desaparece. Entonces, por ejemplo, ¿no?, el cuerpo humano es una lucha constante contra esto, ¿no? La entropía quiere subir, pero nosotros, la vida, ¿no?, misma, ¿no?, es una lucha contra esta entropía, ¿no? Solamente cuando nosotros llegamos a equilibrio termodinámico, ¿de acuerdo?, es cuando se deja de tener la capacidad de realizar, de ejecutar trabajo, ¿no? En tanto tengamos diferencias de temperatura, es posible que la energía produzca como efecto la realización de trabajo. Esta posibilidad de realizar trabajo desaparece cuando se alcanza el equilibrio termodinámico, lo que mencionaba. Por ello, se considera a la entropía como la sombra de la energía. Cuando la entropía aumenta, significa que el proceso se aproxima al estado de equilibrio termodinámico, que es a la vez el estado más probable. Bien. Entonces, el universo mismo, ¿no?, está en constante aumento de su entropía. Bien. Ahora, hay que hablar de algunos principios de conservación. Tenemos por lo regular tres principios de conservación, que es el principio de conservación de energía, que ya lo veníamos anunciando un poco, ¿no? Tenemos esta cantidad, como ya habíamos dicho, que se llama energía, que se conserva a través de los diferentes procesos de la naturaleza. Bien, también tenemos otras cantidades como la cantidad de movimiento, que lo que ya venía diciendo Descartes, que también debía de conservarse, y otra cantidad que se llama conservación del momento angular. Cada una de estas leyes de conservación vienen de principios generales, por ejemplo, la conservación del momento angular viene dada por considerar un espacio que es isotrópico, es decir, que
el espacio se comporta de manera igual en cualquier dirección. Si yo lanzo una piedra hacia adelante, espero que se comporte igual que si yo lanzo la piedra hacia atrás, ¿no? Que si la lanzo a la derecha o si la lanzo a la izquierda. Es decir, las direcciones no importan. En un espacio vacío, ¿no? Obviamente en la Tierra no es así, porque hacemos distinción entre arriba y abajo, ¿no? Pero si nosotros estuviéramos en un espacio vacío, ¿no? Allá afuera, ¿no? No importaría la dirección. Si lo lanzo arriba, abajo, ni siquiera hay concepto de arriba, abajo, no en el espacio. No lo podemos diferenciar, ¿vale? El principio de conservación de la cantidad de movimiento viene de tomar un espacio homogéneo, ¿no? En donde el espacio es lo mismo si yo hago un experimento aquí, que si lo hago en Tlaxcala, que si lo hago en Ciudad de México, etcétera, ¿verdad? El espacio es homogéneo, ¿vale? O es lo que se espera igual allá afuera en el vacío, ¿no? Entonces, estos principios vienen de propiedades también de el espacio. Bien, entonces tenemos principios que son fundamentales. Y finalmente, ¿verdad? También tenemos la energía de los átomos, ¿vale? Todo esto de las energías vino también a cambiar con el descubrimiento de la teoría cuántica. De repente, en cuántica tenemos, ¿verdad?, que los átomos a nivel microscópico ya no siguen las reglas de la física clásica tradicional que se venía desarrollando hasta el siglo XIX. De repente ya las órbitas de los átomos, tenemos los átomos constituidos por un montón de partículas en un centro que son bastante masivas y tenemos electrones que se están moviendo alrededor de este núcleo, ¿vale? El número atómico de los elementos me indica el número de electrones que están moviéndose alrededor de este núcleo pesado. Bien, entonces, pero este núcleo pesado, siguiendo las ideas de Bohr y posteriormente sustentadas por Sommerfeld, que los átomos se mueven en órbitas que son discretas, es decir, no se mueven de manera a cualquier distancia continua del núcleo, sino que tienen órbitas que están discretizadas. Entonces, estas órbitas discretizadas es lo que permite explicar cómo los átomos pueden absorber y emitir energía en forma de radiación. Si yo tengo dos órbitas y por lo tanto cada órbita tiene una energía definida, cuando un electrón salta de una órbita a otra, ¿de acuerdo? Puede emitir cierta cantidad de energía. Por la diferencia de energía, sabemos que la energía debe conservarse, ¿verdad? Entonces salta y emite un fotón a la energía, a la diferencia de energía equivalente a la diferencia de niveles atómicos. De igual forma, si yo tengo un átomo, ¿no? Y bombardeo el átomo de tal forma de que el electrón sube, entonces ese átomo absorbe energía, ¿de acuerdo? A unas determinadas frecuencias y con unas determinadas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto también viene a partir de la energía atómica, ¿no? Vino a desarrollarse en todo lo que es el siglo XX. Bien. Entonces, la energía, ¿de acuerdo? Y también, aunado a esto, ¿no? Tenemos que las diferentes formas de energía se van transformando entre ellas. Bien, esto es verdaderamente importante, sobre todo en nuestras épocas en donde se habla, ya hablando en el contexto contemporáneo, ¿no? Habla de energías limpias, se habla de nuevas formas de energía, el aprovechamiento de nuevas formas o nuevos instrumentos en donde la eficiencia energética es el tema principal, no solamente de concepto, tratando dentro de la física, sino también en dentro de un contexto político, ¿vale? Bien.
Entonces, bueno, para terminar esta parte, ¿no? Déjenme ver algunas conclusiones que escribí por aquí, ¿no? Eh, sí, todos los procesos, ¿verdad? Dentro de la física, ya sean magnéticos, electrodinámicos, se encuentran enlazados por medio de también procesos mecánicos, siendo el primero de ellos y el más importante el principio de conservación de la energía, ¿no? También la teoría de la relatividad tiene un cumplimiento estricto de este principio de conservación, ¿no? En la teoría de la relatividad, de hecho, hay un principio de conservación y de equivalencia entre la masa y la energía. Estos procesos, estas leyes de conservación se cumplen tanto en niveles macroscópicos, en niveles mesoscópicos, como en niveles microscópicos. Bien, y tiene justamente un cumplimiento universal en todos estos campos, ¿no? Y aplicaciones técnicas que el hombre tiene para la implementación de, por ejemplo, pilas atómicas, naves espaciales, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo mecanismo en general y proceso tecnológico, ¿no? Es juzgado a través de este balance de energía, ¿no? Entonces, por eso es que al inicio se decía, ¿no? Que, y no es ninguna exageración, que la categoría de la energía es considerada como primordial como decía, era la más útil de todas las categorías quizá de la física y de la ciencia en general, ¿no? Y entonces tiene, ¿verdad? En la existencia objetiva de la naturaleza y también de nuestra sociedad. Bien, entonces no sé si haya alguna pregunta, duda con esto. Perfecto, estimado. Muchas gracias, pues con esto podemos finalizar. Te agradecemos por tu participación y bueno, con eso concluimos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.